familia, es un gozo saludar a todo este maravilloso ministerio de Mi Familia para Dios. Un ministerio que tiene como objetivo predicar las buenas nuevas de salvación y transmitir realmente a todos los lugares y a todos los rincones este bendito evangelio. Así que de todo corazón, muy bienvenidos. Queremos dar un saludo a todas las familias. Esperamos que rápido la familia se integre, esposo, esposa, hijos. Traigan al abuelito, a la abuelita, tráiganlos a todos para recibir la palabra del Señor. Invite también, ¿verdad?, a través de sus redes sociales, comparta este video y permita que muchos de sus amigos, sus vecinos, sus conocidos o sus familiares tengan acceso a este bendito mensaje de la palabra de Dios. Recuerde que es lo que el mundo necesita: una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de victoria. Hoy tenemos un tema precioso y maravilloso, un tema que tiene que ver con derrotando al gigante de la enfermedad. En el nombre del Señor, hoy creemos como está escrito por la palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos fe para derrotar a ese gigante, pero la palabra de Dios va a obrar esa fe en nosotros. Así que, por favor, disponga su corazón. O sea, creemos, y ahora cuando tengamos nuestra oración introductoria, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que prepare nuestras vidas y nuestros corazones para que sea ese terreno fértil donde la preciosa semilla pueda ser sembrada y pueda germinar, produciendo la fe que obra en nosotros salvación. Así que, mis amados, hoy es un día de victoria. Sé que muchos de ustedes han recibido de parte ya personal, a través de los medios, las redes o llamadas personales, situaciones críticas. Muchos de nuestros hermanos, ¿verdad?, están pasando situaciones de enfermedad. Algunos han sido diagnosticados con el COVID-19 y de alguna manera también han compartido con nosotros esta petición por sanidad. Y hoy queremos, en el nombre del Señor, aferrarnos con todo nuestro ser a la bendita palabra del Señor y creer a sus promesas, ¿verdad? Así que en el nombre de Jesús, hoy le invito para que usted se una con todo el corazón, ¿verdad?, para poder derribar este gigante de la enfermedad en el nombre de Jesús, y veamos el milagro y la obra de Dios obrando de todo corazón en cada una de sus vidas. Sé que recibiremos testimonio de sanidad, testimonio de victoria a causa de las grandes bendiciones que recibimos de parte de nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, muchas gracias. Y vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón en esta hora para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos que Él esté entre nosotros. Yo solamente soy un instrumento, soy un vaso, soy un canal a través del cual su gracia, su palabra puede fluir para llegar a sus vidas, a su oído. Pero solamente el Espíritu Santo puede llegar al corazón, a la mente del ser humano. Y de todo corazón deseo y anhelo que esta sea una tarde diferente, sea un tiempo especial de renovación, de restauración, sea un tiempo especial de sanidad. Hoy queremos ver la buena mano del Señor obrando a favor nuestro. Así que dispongamos nuestro corazón en esta hora y acerquémonos al trono de la gracia. Soberano Señor y Dios, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos regala de estar delante de ti, Señor. El momento, Señor, que nos has permitido en familia. Por eso, Señor, la inspiración de este ministerio es Mi Familia para Dios. Qué bonito, Señor, es poder ver reunido a la familia completa, a todos y cada uno de los integrantes, Señor, tal vez frente a este medio, Señor, frente a un celular o frente a un televisor, frente a un computador, Señor, pero disponiendo sus corazones juntos en familia para ver la obra de Dios llegando a sus vidas, para permitir que el reino de Dios sea formado en sus corazones y en sus hogares. Señor, el propósito de Dios es salvar familias, y ese maravilloso acontecimiento, Señor, que está claramente expreso en la palabra y fundamentado plenamente, Señor, a través de lo que podemos ver en la Escritura, hoy se hace también manifiesto. Hoy se cumple también entre nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Creemos, Señor, aquello que también está escrito cuando vino aquel primer juicio sobre la tierra, Señor, en tiempos de Noé, cuando permitiste que el diluvio viniera sobre esta tierra. La palabra del Señor nos enseña acerca de este principio. Construye un arca para ti y tu casa. Señor, gracias, porque sé que lo que nos estás permitiendo construir a través de este ministerio Mi Familia para Dios tiene que ver también con ese medio de gracia, ese medio de bondad, de salvación provisto de parte de Dios, porque el interés, el deseo, el anhelo de Dios es salvar familias.
Señor, te pido por aquella circunstancia que hoy en el hogar se está viviendo, sea cual sea, Señor, si es económica, si es de relaciones interpersonales, pero especialmente lo que nos atañe hoy, lo que nos atrae hoy por tu palabra, si hay situaciones de enfermedad, situaciones extremas de salud, Señor, donde se han visto complicaciones por alguna enfermedad terminal, por alguna dolencia que ha causado molestia, que ha causado, Señor, preocupaciones, Señor, grandes en casa. Hoy en el nombre de Cristo, mientras la palabra de Dios es predicada, Señor, tu Espíritu Santo llegará a cada hogar, llegará a cada hospital, a cada cárcel, llegará a cada lugar, a cada recinto donde permitirás que este mensaje llegue y traerá una palabra especial de renovación y de sanidad en el nombre de Jesús. Tu palabra me enseña que tú haces a los vientos mensajeros. Permite, Señor, que esta palabra a través de las ondas, a través de estos medios, llegue hasta ese lugar, hasta ese lecho, hasta aquella persona que está enferma. Ahora mismo dale ese abrazo, dale ese consuelo, levántale en el nombre de Jesús y trae sanidad sobre su cuerpo ahora mismo. Reprende toda enfermedad que haya querido tomar lugar, que haya querido tomar, Señor, posesión, que haya querido traer, Señor, ruina y desgracia, Señor, sobre la familia. En el nombre de Jesús sea extirpada y echada fuera en la autoridad del Hijo de Dios por la palabra. Gracias, mi Señor, por esta hora. Disponemos nuestros corazones para recibir el mensaje tuyo. Por tu Espíritu Santo, tú la inspiraste, Señor. Tú permitiste que hombres tuyos revelaran esa palabra a través de los escritos, Señor, que llegaron a nosotros. Ahora, por tu Espíritu, ilumínanos la palabra para que podamos, Señor, comprenderla, atesorarla, llevarla a la práctica y de esa misma manera compartirla con otros que necesitan recibir tal mensaje. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, es un gozo y una alegría saludarles en el nombre de Cristo. Recuerden que aquellos que se están integrando, ¿verdad? Es un privilegio, es un placer realmente saludarles en el nombre de Jesús también a ustedes. Y recordarles, mis amados hermanos, no en vano ha sido la gratitud de mi corazón por ustedes también, por mi familia, porque en realidad hemos sentido sus oraciones a nuestro favor. Hemos sentido, gracias al Señor, una plena mejoría. Hoy, gracias al Señor, estamos fortalecidos por el Señor, por el poder de su gracia, de su palabra, de su Espíritu, y podemos tener esa bendición y esa alegría que podemos recibir de parte de Dios. Así que, mis amados hermanos, gracias por sus oraciones, gracias por esa intercesión a nuestro favor, por esa preocupación. La verdad, para mí ha sido muy grato, mis hermanos. Ha sido grato recibir, ¿verdad?, cada mensaje, cada llamada. Dios les bendiga en gran manera. Es bonito ser parte de esta familia, mi familia para Dios. También, mis amados hermanos, recordarles, hoy en día estamos realmente con una gran preocupación. Una gran preocupación porque cada vez, al menos en nuestra Colombia y lo que uno puede percibir a nivel de Latinoamérica y Norteamérica, tiene que ver con el gran incremento que han habido con casos de COVID y lo que ha significado tal vez algo que para algunos en algún momento fue algo lejano, algo que era el problema de otros, o en muchas ocasiones hasta pensábamos de pronto una manipulación de los gobiernos, o bueno, de tantas cosas que pudiéramos nosotros decir. Sin embargo, cuando este tipo de cosas ya tocan tan cercano, ¿verdad? Cuando han tocado con amigos, con familiares, o aún con nosotros mismos, pues hace como que la óptica de las cosas también cambien. Recuerdo que cuando tuvimos que empezar a afrontar nosotros también nuestro camino sobre la enfermedad, tuvimos también que recibir una palabra de parte del Señor, una palabra que en algún momento no la comprendí. Estábamos llevando y comunicando el Evangelio en uno de los hogares y el Señor traía una palabra, aunque habíamos preparado otra, pero Dios puso en ese momento aquella escritura, ¿verdad?, donde el Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre para que no falte la fe y para que regresando y siendo restaurado puedas restaurar, puedas consolar, puedas ayudar a tus hermanos. Creo, mis amados hermanos, que esta palabra se hizo evidente en mi vida, y a pesar de tener que haber atravesado, ¿verdad?, esta situación tan crítica de salud que nos golpeó tan fuertemente a mí, a mi casa, en realidad también he podido ver la firmeza de la mano de Dios obrando a nuestro favor, sacándonos adelante de esta lucha, ¿verdad?, en la cual Satanás nos había pedido para zarandearnos. Pero gracias al Señor, Dios ha vencido y ha traído victoria y bendición sobre mi vida.
Y ahora, ¿para qué? Para venir a traer una palabra de esperanza, de consuelo y de fe también para ustedes, para confirmarles en el amor del Señor, en el camino del Señor, en la bendición de Dios. Así que, mis amados hermanos, gracias a Dios por cada circunstancia que nos forma, que fundamenta nuestra fe, que hace que realmente nuestra vida pueda comprender realmente el propósito de Dios con cada circunstancia que ocurre. La palabra del Señor nos va a enfrentar y vamos a mirar, seguramente para enfrentar este gigante necesitamos conocer un poco el trasfondo de las raíces, o en el caso de cómo afrontamos la enfermedad o las diferentes raíces que hay para que una enfermedad de pronto se origine. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta también a manera bíblica. El primer texto que quiero que podamos observar está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 30 y 31. Dice la palabra, y hoy vamos a tomar la versión 1960, la Reina Valera. Vamos a tomar, ¿verdad?, estos pasajes para que algunos de nuestros hermanos que nos han dicho, pastor, por favor, queremos también tener acceso a la versión Reina Valera. Pues amén, vamos a tener hoy nuestra prédica basados en la versión Reina Valera 1960. Marcos 1, 30, 31. Dice la escritura, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Amén. Aquí vemos nosotros, ¿verdad?, acerca de la naturaleza de una enfermedad, de una virosis, de una enfermedad producto de la naturaleza, de lo natural, ¿verdad? Los orígenes de las enfermedades son varios. Esto ha sido un trabajo que no solamente la ciencia médica, sino también aquellas personas que trabajan en otros campos de las ciencias, ¿verdad?, han logrado evaluar y han logrado desarrollar. Es que aunque hay enfermedades que son realmente de producto natural, por el ambiente, por la contaminación, por los diferentes virus que están en el aire, ¿verdad?, y que de alguna manera pues somos contagiados a causa de ello, y que son virus naturales o son enfermedades naturales. También hay otros, ¿verdad?, que son realmente enfermedades que tienen que ver con orígenes más psicosomáticos. Es decir, personas que han estado expuestas a gran cantidad de estrés o a problemas en particular. Y esos problemas o esas circunstancias, ¿verdad?, a nivel psicológico terminan mostrándose o evidenciándose a través de una enfermedad física. Eso también es algo que ha sido comprobado científicamente, ¿verdad?, a través de las ciencias. Y también no podemos eludir esa realidad. Y vamos a ver otro modelo bíblico que en realidad a veces, aunque nosotros o las ciencias a veces quieren hacerlo a un lado, son una realidad y tiene que ver con las enfermedades o todo lo que tiene que ver con situaciones extremas de dificultades a nivel fisiológico, pero que son causadas por espíritus malignos, ¿verdad?, por influencia demoníaca. Eso también lo podemos ver en la escritura. En este primer pasaje sí podemos ver algo como lo que es una enfermedad natural. Esas enfermedades que seguramente algunos han degenerado, ¿verdad?, debido pues a algún tipo de información genética. De hecho, muchas de esas enfermedades debido a los genes han sido transmitidas de generación en generación. Por esa razón es que cuando vas al médico en algún momento te preguntan, bueno, ¿qué antecedentes familiares tienes? ¿Tienes antecedentes con cáncer, antecedentes con hipertensión, antecedentes con diabetes? Porque se ha logrado demostrar a nivel científico de que hay enfermedades que se heredan genéticamente. Entonces es muy probable que si a nivel, digamos, de nuestra familia ha venido una cadena, ha venido una maldición de ese tipo de enfermedad a nivel genético, pues podemos de alguna manera poder entender que eso ha venido sobre nuestras vidas y esa enfermedad ha golpeado seres queridos. Algunos de ellos están seguramente en este momento pasando dificultades serias. Entre ellas hay algunos que tenemos en oración, y a mi ministerio de oración gracias por ese respaldo y por estar ahí como esa columna todo el tiempo. Por ahí nuestra lista se va a alargar, por ahí he recibido algunas peticiones adicionales que les compartiré justamente durante esta semana. Y debido a eso, mis amados hermanos, también les hago claridad en algo. A partir de esta próxima semana, el día martes y el día jueves, vamos a volver a nuestros devocionales en las noches en vivo. Eso lo vamos a tener totalmente en vivo, 8 de la noche martes y jueves, para compartir con ustedes a través del canal Mi Familia para Dios nuestro tiempo devocional. Y vamos a tener esas oraciones, vamos a recibir sus peticiones también en vivo, con el deseo también de ser multiplicadores de esta palabra de fe y de esperanza. Aquí estamos desarrollando los días domingos sermones temáticos. Normalmente en nuestros devocionales tenemos sermones más expositivos, pero vamos a estar ahondando mucho esta semana, que vamos a comenzar estos devocionales con sermones
expositivos que tienen que ver con milagros del Señor obrando justamente en todos estos niveles de enfermedades que estamos desarrollando y hablando en esta temática. Así que aquí vemos nosotros en esta introducción eso. Mis amados, nosotros necesitamos reconocer y saber y ser muy responsables en entender si tenemos antecedentes en nuestra familia a nivel genético que hayan causado esa problemática, pues debemos estar muy alertas. Es muy importante que nosotros estemos evaluando, que estemos haciendo nuestro chequeo médico constante para que podamos evaluar cómo está nuestro estado de salud, para que podamos atender las cosas con el tiempo necesario. Recuerden que muchas de las circunstancias que degeneran rápidamente o se deterioran rápidamente es por enfermedades que no son descubiertas a tiempo. Y ya pues obviamente no hay el espacio suficiente para tratarlas. Así que es algo donde quiero que de todo corazón puedas colocar también un énfasis. Y ese es el caso aquí de la suegra de Simón. Esta suegra, ¿verdad? Esta mujer tenía una situación de un cuadro febril, a lo cual el Señor de alguna manera es alertado, y lo que hace el Señor es dirigirse a ella, acercársela, tomarla de la mano, levantarla, ¿verdad? E inmediatamente la fiebre le dejó y le servía. Así que mis amados hermanos, podemos tener la plena garantía de que Jesús sí está interesado en tratar con esas enfermedades que parecen normales. Si algo agradezco a Dios es la formación en fe que tuve referente a la sanidad divina, gracias a lo que recibí desde que era muy pequeño con mamá. Mamá ha sido una mujer que desde que adoptó su fe en Cristo Jesús, desarrolló en nosotros también ese tipo de enseñanza y colocó en nosotros esa fe para creer que Dios es suficiente para sanarnos sin importar cualquiera sea la enfermedad, y así sea muy básica, así sea muy normal. Si algo aprendí es que si me dolía una muela, yo podía decirle a mamá: mamá, me duele una muela, y yo tenía la fe y mi mamá oraba por mí y yo tenía la seguridad y la certeza de que Dios obraba. Y es verdad, mis hermanos, Dios permitía que el dolor se calmara. Eso lo agradezco porque lo recibí en casa. Y así de todo corazón les animo para que en familia también desarrollemos este don, este deseo, esta fe, que podamos nosotros desarrollar en nuestra familia también, antes que poder consumir la pastillita o el matrimonio, podamos darle lugar a la oración. Pienso que esto es algo que podemos encontrar aquí. Yo veo en la palabra que no dijeron acá: traigan el acetaminofén para la suegra de Simón Pedro. No, lo que pudo realmente ellos decir: bueno, acerquen a Jesús primero. Qué bueno que pudiéramos nosotros tener a Jesús no como la última opción, sino como la primera opción. ¿No les parece? Qué bueno es que Jesús aquí llega como esa alternativa. No como la alternativa final, sino como la alternativa primera. Cuando es acercado Jesús a esta mujer, Jesús atiende la necesidad, ¿verdad?, de esta mujer y le sana de una manera muy especial para gloria de Dios. Mateo capítulo 17, verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí podemos encontrar, mis queridos hermanos, una de las referencias bíblicas a las que les hacía a ustedes mención. Tiene que ver básicamente cuando hay enfermedades que son derivadas por causa de demonios. Muy fácilmente, ustedes saben, en medio de la realidad espiritual que vivimos, hay enfermedades que se originan a través de demonios. Muchas de esas enfermedades, ¿verdad?, son puertas abiertas que le hemos dado a Satanás a través de algún tipo de acción inadecuada. Por eso la palabra del Señor nos aconseja: no haya entre ustedes quien consulte a adivinos ni sortílegos, no haya entre ustedes quien consulte a aquellos que hablan a los muertos, ¿verdad? Esas cosas son abominación delante de Jehová. Y muchos de nosotros posiblemente hemos derivado enfermedades a causa de puertas que hemos abierto a Satanás a través de consultas, ¿verdad? A través de la santería, a través de la idolatría, a través de dedicar, ¿verdad? Porque eso hemos hecho muchas veces con hijos o con familiares: dedicarlos a un ídolo, dedicarlos prácticamente a un demonio que toma posesión, dominio, señorío sobre ese cuerpo, y del cual se degenera una dependencia espiritual maléfica. Pero aquí lo que podemos encontrar es que ante una situación como esta, un padre de familia, al ver lo que pasaba, lo que experimentaba su hijo, trae a aquel hijo, ¿verdad?, a los discípulos del Señor para que ellos oraran por él, pero ellos no lograron echar fuera ese demonio. Le llevan a Jesús. Jesús dice: ¿hasta cuándo tengo que soportar su incredulidad? Reprende el demonio, y la escritura dice: y a partir de ese momento el muchacho quedó sano.
Así que debemos aprender a reconocer que hay enfermedades que no son naturales, pero que vienen del mundo espiritual y que pueden subyugar a una persona. Por eso tenemos que aprender también a discernir. Pídele al Espíritu Santo de Dios hoy a través de esta palabra que traiga discernimiento a tu corazón, y ruego al Señor para que Él abra ahora tu entendimiento y te permita reconocer en qué momento abriste puertas, en qué momento permitiste, ¿verdad? Cuando consultaste a alguien, cuando te dejaste imponer manos de personas que realmente no debieron haber impuesto manos. Cosas que de alguna manera pudieron haber derivado en una situación de puertas abiertas a demonios que han derivado en enfermedades. En el nombre de Jesús hoy el Señor quiere romper esa atadura, quiere hacerte libre, quiere hacer libre ese hijo, quiere hacer libre ese familiar, ese amigo, por su poder. Jesús actuó en esta situación. En la primera actuó en una situación física natural, en la otra actuó en una situación espiritual del área sobrenatural. Así que, mis amados hermanos, cualquiera sea el origen de la enfermedad, Jesús está dispuesto a derrotar ese gigante de la enfermedad hoy si le damos lugar a obrar. Así que, mis amados hermanos, si tomamos estas referencias bíblicas y lo unimos verdaderamente a lo que dice segunda carta de Pablo a los Corintios, allá en el capítulo 11, versos 29 y 30, el apóstol dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Amén. Es cierto que en el contexto bíblico está hablando el apóstol Pablo referente a una actitud más de entender que cuando hay una persona que está pasando por una situación difícil, él en su labor pastoral, en su labor apostolar, ¿verdad?, siente la necesidad que hay en la otra persona. Pero también es válido el concepto de interpretativo de algo que también ocurre en aquellos que somos siervos de Dios. Y es que también somos seres débiles. Por eso es que el mismo apóstol en el verso 30 lo dice: pues ¿en qué me gloriaré necesariamente? Pues sino en mi debilidad. Y obviamente al reconocerme como siervo de Dios, que estoy sujeto también a ese tipo de fragilidades y de debilidades, me hacen también más dependiente de Dios. Saben, muchos de nosotros como creyentes a veces somos un poquito altaneros, altivos, soberbios. Y muchas veces nosotros hemos desafiado y nos hemos puesto ahí diciendo: a mí no me toca nada, a mí no me llega nada, a mí no me va a pasar nada. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí está diciendo: ¿quién enferma y yo no enfermo? Es decir, ¿no estoy sometido yo también a debilidades y a peligros? ¿Acaso el apóstol Pablo no manifestó que él tuvo que soportar ladrones, tuvo que soportar hambres, tuvo que soportar tormentas, tuvo que soportar cárceles, tuvo que soportar cosas demasiado extremas? ¿Y acaso el hecho de ser apóstol le hizo a él, digamos, una protección especial para que nada de eso le tocara? Pues no, mis hermanos. Igual, también él tuvo que soportarlo. Él mismo tiene que decir en uno de sus momentos en su oración: tengo un aguijón que ha sido puesto de parte de Satanás en mi vida, ¿verdad? El cual he pedido a Dios durante 3 veces, pero él ha dicho: bástate mi gracia, en la debilidad me perfecciono yo. Así que podemos encontrar nosotros, mis amados hermanos, que es una falsa fe cuando a veces nosotros queremos colocar nuestra confianza, a veces creyéndonos superhéroes o intocables o personas que no somos vulnerables a nada. No, mis hermanos, tenemos que aprender a reconocer esa fragilidad. Y nosotros como seres humanos y aún como siervos de Dios estamos sometidos a este tipo de circunstancias. Así que, mis amados hermanos, gloria a Dios, porque cada uno de nuestros siervos y consiervos que han llevado, verdad, con todo el amor, la dedicación, la entrega. He visto varones de Dios, sí, que han tenido que vivir y morir aún en cáncer, con enfermedades terribles, terminales. Sin embargo, no por ello dejaron de predicar la palabra y no por ello dejaron de predicar con fe y con esperanza, porque ellos sabían, mis amados hermanos, como debemos estar nosotros también afirmados, que nuestra esperanza nos es segura en Cristo Jesús por la eternidad, que esto es algo simplemente temporal, que este cuerpo sencillamente también sufre una temporalidad, que se desgastará naturalmente. Por eso el apóstol también lo dijo: aunque nuestro ser físico se desgasta de día en día, el interior se va renovando en la misma forma, mis amados hermanos. Es decir, que esto se desgasta, que esto está sujeto a pasiones, que esto está sujeto a debilidades, que esta carne está sujeta a enfermedades.
Así que mi amado hermano, es algo que debemos ser absolutamente conscientes. Gloria al Señor, porque esa debilidad que tenemos es la que permite que la obra de Dios se glorifique, se magnifique en tu vida como se ha magnificado en la mía. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues obviamente a que el Salmo 117, verso 19, nos habla, dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Qué palabra hermosa esta. Si nosotros podemos entender la naturaleza de la enfermedad, naturaleza física, naturaleza psicosomática, naturaleza espiritual, y cómo las enfermedades se desarrollan en nuestras vidas a causa de ello. Recuerde, mi amado hermano, que es importantísimo que recordemos lo que el Salmo 32 nos menciona cuando David dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Mientras cayó qué? Mientras cayó su pecado. Porque muchas de las actitudes y enfermedades que se han degenerado en nosotros ha sido por la irresponsabilidad del manejo de nuestra vida y por darle lugar, ¿verdad?, a vidas que se han desviado tras el pecado. Y eso David lo reconoce dentro de su experiencia personal, y por eso tiene que decir: cuando declaré mi pecado delante de Dios, entonces ocurrió algo en mí, vino una renovación, vino una sanidad. Y es lo que menciona el Salmo 117, verso 19 que acabamos de leer. Cuando clamamos a Dios en nuestra angustia, así como cuando nos vemos sometidos a la debilidad por una enfermedad, cuando has sido diagnosticado con una enfermedad terminal, o cuando fuiste diagnosticado con el COVID, o cuando tuviste que recibir un tipo de noticias catastróficas como estas, dice la palabra: allí en esa angustia clamaron al Señor y el Señor los libró de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó. ¿Qué está enviando Dios hoy? Dios está enviando su palabra. ¿Y para qué la envía? Para sanarte, aleluya. Hoy el gigante de la enfermedad caerá en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es enviada para traer sanidad sobre tu cuerpo. Él es quien te libra. El segundo punto que vamos a analizar es: ¿qué cuando he sido diagnosticado con una enfermedad? Ya entendí los orígenes de la enfermedad, la naturaleza de la enfermedad. Pero ¿qué cuando estoy viviendo la enfermedad? A veces nosotros quisiéramos que las sanidades fueran inmediatas, fueran automáticas. Quisiéramos como que sencillamente: hoy me enfermé, tosí, ¿sí? Me tomé un jarabito, me tomé la miel, me tomé la cebollita, ¿verdad?, con miel, y ya se me quitó la tos y ya el otro día amanecí perfectamente bien. Pero a veces nosotros no reconocemos de que hay procesos en las enfermedades. Y no estoy diciendo con esto que Dios no puede hacer una enfermedad inmediata. Sí lo puede hacer, pero no en todos los casos Dios obra así. Hay algunos, mis amados hermanos, donde la sanidad de Dios se obra inmediatamente con la oración o con la imposición de manos, ¿verdad? Pero también es muy importante que reconozcamos que hay momentos en los cuales la sanidad va a demorar un proceso. Ese proceso lo tuvo que vivir Job. ¿Acaso Job en el momento de su clamor recibió respuesta inmediata? No, a pesar de que sus llagas eran terribles, que se le caía la piel, él tuvo que aprender a afrontar su vida y a convivir, ¿verdad?, en su vida con una situación de enfermedad en su cuerpo. Así que, mi amado hermano, cuando estás atravesando ese tiempo de enfermedad, el cual no sabemos cuánto durará, mis amados hermanos, eso solamente Dios lo sabe, y en la manera en la que Dios quiera formar en nosotros algo. Lo único que podemos tener como esperanza es dos cosas en particular. Cuando Dios permite que venga algo sobre mi vida, es porque el Señor de alguna manera quiere formar nuestro carácter, o formar nuestra fe, o formar nuestra dependencia en Él. O dos, la segunda cosa que debemos tener cierta es que Él ha decidido acompañarnos en el momento de la enfermedad. Miren lo que dice el Salmo 41, verso 3. Me encanta realmente este texto. Dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Amén. Miren lo tremendo de esta palabra y algo que nos va a enseñar. ¿Qué ocurre cuando ya entiendo los orígenes y las razones de la enfermedad? Es el proceso en el cual desarrollo la enfermedad, el tiempo en que vivo, ¿verdad?, con esa enfermedad. Pero hay plenas garantías preciosas a través de la Escritura. El Señor nos dice que aún en el lecho del dolor, Él nos sustentará. Amén, amén.
Y recuerde que aquí hay una doble implicación. No solo nos sustentará a nivel físico, mis amados hermanos, no solamente proveyendo para nosotros, como Él mismo lo dice. Voy a tomar un poquito el ejemplo, por eso traje esta pequeña almohada aquí como ayuda. El término de la versión 60 dice: mullirás toda su cama en su enfermedad. Mullir es básicamente tomar una almohada, es como tomar esta almohada y empezar a golpearla, ¿verdad? Para ablandarla, para que luego de que esté blandita se pueda convertir en algo que brinde confort, que pueda, no sé si a usted le pasa cada vez que va a ir a la cama, ¿verdad? Y normalmente cuando estamos en enfermedad suele ocurrir. Y nosotros siempre estamos buscando como la almohadita y buscamos cómo acomodarla y nos colocamos ahí una y otra vez y no encontramos como la forma, y a veces le hacemos así, hasta que podemos encontrar el momento perfecto donde hemos mullido la almohada para apoyar nuestra cabeza y descansar tranquilos. ¿Saben qué dice esta palabra del Salmo 41? Que el quien hace eso es Dios. El Señor mismo es el que desciende cuando estás pasando por tu valle de enfermedad, cuando estás pasando por ese tormento de enfermedad. El Señor ha prometido sustentarte y mullir tu cama. Es decir, Él está ahí para ablandar, Él está ahí para permitir que ese momento de dificultad y de lucha con tu salud pueda ser pasable. Dios te sustentará en todos los niveles, te sustentará físicamente, te sustentará materialmente, te sustentará proveyendo aquellos recursos económicos que requieres, te sustentará espiritualmente. Tu fe no caerá, sino que mantendrás tu confianza y tu seguridad, porque en el Señor habrás encontrado el lugarcito perfecto de la almohada donde puedes descansar. Alabado sea Dios por ello. Proverbios capítulo 4 y verso 20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Ese hijo mío me salió como mi tío Enrique. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Adicionalmente a la compañía y a la seguridad que nos da Dios de acompañarnos en nuestro proceso de enfermedad, de acompañarte en una cama de UCI, de acompañarte en un proceso a través de pasar cualquier tipo de circunstancia de enfermedad, Él ha prometido algo: está atento a mis palabras. ¿Saben? La medicina más importante que debes tomar hoy es la medicina de la palabra. Si nosotros tomáramos la medicina de la palabra con la misma prontitud que tomamos el acetaminofén o el ibuprofeno, que es lo que recetan aquí en Colombia, si lo tomáramos con esa rapidez a la cual recurrimos en cualquier enfermedad para disciplinadamente tomar las pastas. Nosotros aquí en nuestra cultura somos muy indisciplinados y muchos de los tratamientos no funcionan porque los suspendemos antes de terminarlos. O porque no tomamos, y nos dicen cada 8 horas, lo tomamos cada 10, cada 12, cada 14 horas, o cada vez que me acuerde. Pero si nosotros tomáramos una disciplina, aún con esas medicinas, podríamos ver resultados. Pero lo que está diciendo aquí el proverbista es que la mayor disciplina, la mejor medicina que tú y yo podemos tener es la medicina de la palabra de Dios. Tú necesitas tener una disciplina de tomar cada 4 horas, cada 6 horas, cada 10 horas, cada 12 horas. No sé, la disciplina que quieras colocar, pero toma de la palabra. La palabra, dice la palabra del Señor, es medicina para tu cuerpo. Cuando recibes esta palabra, tu fe es fortalecida. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y cuando permites que la fe en Dios sea desarrollada por la palabra, entonces el milagro de Dios está a las puertas, presto a ocurrir. Él vendrá en tu auxilio y en tu socorro, porque las palabras están sanando tu vida. ¿Y por qué la sana? Porque aquí estamos mirando nosotros, según este contexto, que estas enfermedades fueron derivadas por consecuencias de una vida o una situación de pecado. Y algunas de estas enfermedades, mis amados hermanos, que se originan psicosomáticas, como la falta del perdón, la cual los científicos han descubierto que los problemas óseos y en las articulaciones tienen su origen en personas que han guardado resentimientos, rencores, odios en su corazón.
¿Saben? Cuando le das lugar a la palabra de Dios, estas enfermedades que se han somatizado a causa de estos problemas espirituales, al venir la palabra de Dios a llenar tu corazón, a fortalecer tu vida, traerá como consecuencia sanidad en tu cuerpo. Amén, amén. Así que hoy en el nombre del Señor vamos a pedirle al Espíritu de Dios que traiga discernimiento sobre esas cosas, esas áreas de nuestra vida donde las hemos guardado en nuestro corazón y que han ocasionado problemas serios de salud. Seguro, mis amados hermanos, que si atendemos a esta palabra, Dios obrará por la palabra un milagro a tu favor hoy. Hoy un milagro ocurrirá en tus huesos, en tus articulaciones, en tus riñones. Mis amados, es claro, los médicos, por eso es que la mayoría de sensaciones, cuando tienes susto, cuando tienes miedo, ansiedad, cuando tienes tristeza, se manifiesta justamente en lo que llamamos la boca del estómago. Porque las terminales nerviosas llegan ahí, causa del estrés y los problemas. Por eso vienen los problemas de gastritis, los problemas de colon, los problemas en nuestro sistema gastrointestinal. Por eso, mis amados hermanos, si le damos lugar a la palabra de Dios y permitimos que la palabra de Dios llene nuestras vidas y nos apoyemos, descansemos en la cama que Dios ha preparado para nosotros, aleluya, podremos tener la certeza de su sanidad divina. Dios va a permitir que su mano de poder sea colocada en esa parte de tu cuerpo, que al ser sano tu corazón, al ser sano tu espiritualidad, tu ser espiritual en Cristo, al permitir esa vida espiritual que irradia en tu vida, traerá como consecuencia adicionalmente la sanidad del cuerpo. Recuerda aquella historia cuando Jesús le fue llevado un paralítico. ¿Recuerdan ustedes? Fue descendido ese paralítico. La gente esperaba el milagro físico, que le dijera levántate y anda. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo, no, tus pecados te son perdonados. Es decir, que lo que más deseaba el Señor, o lo que le dio prioridad al Señor, era sanar al ser espiritual, era traer una nueva vida espiritual, era sanar el corazón de esta persona, era restaurar una relación con Él. Y la sanidad física solamente fue la consecuencia adicional a restaurar una relación espiritual. Amén. ¿Qué tal si le damos lugar al Señor para que restaure nuestra vida espiritual y de esa manera podamos ver como consecuencia la sanidad física? Hoy hay un milagro para ti. Hoy ese gigante del odio, del resentimiento, del rencor, cae en el nombre de Jesús. Esa enfermedad caerá por cuanto es derrotada por la palabra que Dios coloca en tu corazón, en ese buen terreno. Esta semilla germina y fructifica y da al 30, al 60 y al 100 por uno. Y es aquí donde entraremos a nuestro tercer punto del sermón. Y vamos a hablar acerca de sus promesas de sanidad. Es maravilloso cuando podemos ser consolados por la palabra. Ya nos hemos dado cuenta que cuando atendemos a la palabra obra en nosotros sanidad. Amén. Pero pues vamos a tomar solamente algunas pequeñas referencias. La Biblia está llena de ellas. Y no nos alcanzaría este sermón para poder discutir cada uno de esos puntos. Pero he tomado, ¿verdad?, a ciencia cierta, algunos pasajes principales que fortalecerán nuestra fe conforme a la promesa que el Señor hizo para ayudarnos a nosotros en medio de nuestra enfermedad a creer en que Él es suficiente y poderoso para traer sanidad sobre nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice la Escritura, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. La promesa que podemos encontrar aquí en Primera de Pedro 2:24 es aquella que quiero que puedas tener como algo cierto y firme cuando te acerques a Dios en oración. Hubo un acontecimiento, hubo una circunstancia, ¿verdad?, que es la que podemos nosotros encontrar justamente en Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, que es a lo que realmente hace referencia el apóstol Pedro cuando escribe en su carta universal. Dice esta escritura: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Se da cuenta usted la firmeza que tiene Pedro al compartir aquello que está haciendo referencia desde el profeta Isaías?
Es decir, Pedro entendía cuál era la fuente especial de sanidad. Pedro sabía que en Jesús estaba la fuente de sanidad. De que el hecho de que Jesucristo el Señor hubiese ido a la cruz del Calvario, hubiese sido molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fuese sobre Él, también nos garantizó que por sus llagas fuésemos nosotros curados. Amén, amén. Podemos tener firme esperanza, mi amado hermano. Tú tienes que aferrarte también a esta palabra y creer, Señor, escrito está en tu palabra, por tus llagas fuimos nosotros curados. No en vano Pedro dijo, por cuya herida fuisteis sanados. Pero recuerda, mi amado hermano, cuál es la esencia de esta palabra. La esencia de esta palabra tiene que ver desde el punto de vista del campo espiritual. Amén. Recuerda que por las llagas de Cristo, por la sangre de Cristo, tus pecados y mis pecados fueron perdonados, mi amado hermano. Qué bueno saber que cuando hemos sido perdonados, viene de parte de Dios un paquete el cual nos gozamos como un paquete de gracia que podemos recibir de parte de Él. No porque Él esté condicionado o obligado a hacerlo, sino porque en su gracia y misericordia, si quiere hacerlo, amén, queremos recibirlo. Jesús le había dado al paralítico aquello que realmente necesitaba. Tus pecados te son perdonados. Pero adicionalmente le dijo, aleluya, pero ahora te digo, levántate y anda. Amén. Jeremías 33:6 nos dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. He aquí una promesa gloriosa también por boca del profeta Jeremías. El deseo de Dios es traer sanidad y medicina. Él ha prometido curar. Él ha prometido revelar abundancia de paz y de verdad. Pero recuerde que está en el mismo contexto general de un pueblo que se había apartado impíamente, de un pueblo cuya herida espiritual y cuya llaga espiritual había causado una división, una separación con Dios. Pero lo que está prometiendo el Señor es que les traería esa sanidad, es decir, traería esa reconciliación, esa restauración de la relación, aleluya. Recuerda siempre que la esencia que Dios está mostrándonos por su palabra es restaurar una relación, es poder restaurar esa enfermedad llamada pecado, es eliminar el pecado que nos separa de Él, es traer sanidad. Él ha prometido por su palabra enviar esa palabra para sanarnos. Y es lo que hemos podido recibir por esta escritura. Su palabra es medicina, su palabra es sanidad. Hoy una palabra de esperanza se viene para ti, aleluya. Y el gigante de la enfermedad sea física, sea psicosomática, sea espiritual, la enfermedad del pecado, hoy destruida y colocada debajo de nuestros pies, por cuanto el poder y la obra de Cristo se hizo real y manifiesta poderosamente en la cruz del Calvario. Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Amén, aleluya. Éxodo 23:25 dice la escritura: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Amén. Si has recibido la palabra, si has recibido los mandamientos del Señor, si le permites a Dios llenar tu vida con la esencia de su enseñanza y de su abundancia, aleluya. Esa abundancia, dice la palabra, bendecirá tu pan, bendecirá tus aguas, y Él quitará toda enfermedad en medio de ti. Créelo en esta hora. Hoy hay una enfermedad que en el nombre de Jesús será sanada, porque el poder de Dios actuará de una manera gloriosa al permitir y al recibir esta palabra que llega a tu corazón, llena de fe, de gozo y de esperanza en Cristo Jesús. Hoy en el nombre de Jesús, enfermedad está derrotada por el poder de aquel que le venció en la cruz del Calvario por medio de sus llagas. Y el último punto que quiero desarrollar en esta tarde es justamente el punto que he denominado una enfermedad derrotada. Una enfermedad derrotada. Voy a tomar el capítulo 21, verso 2 de Apocalipsis como referencia hasta el verso 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén y amén. Saben, mis amados hermanos, quiero poder llegar al cierre de este sermón teniendo en cuenta lo más maravilloso. Es la fiel palabra de promesa profética que nos fue dejada a nosotros por parte de nuestro Señor. Cuando el Señor permitió que esta revelación llegase sobre Juan el apóstol, cuando estuviese allí en aquel retiro en la isla de Patmos, pudo ver ese final glorioso, ese final que tanto tú como yo anhelamos. Pastor, ¿habrá un momento donde la enfermedad cesará? ¿Habrá un momento donde el dolor, donde el quebranto, donde el llanto, donde el duelo, donde las pérdidas dejarán de ser? Hoy duele ver lo que causa la enfermedad. Hoy duele ver lo que son los desfiles de cajones saliendo de hospitales, de las morgues. Algunos son tantos los cadáveres que hay que hasta los confunden y los mandan a familiares equivocados. Y a veces cuando uno se encarga de mirar todas estas cosas, pareciera uno sufrir un desconsuelo. Cuando uno se ha dado cuenta de las noticias de otras naciones y de ver todos esos entierros masivos y el dolor y la agonía y todo lo que sufren estas personas, vincula directamente conmigo aquello cuando Jesús estuvo en Juan capítulo 11 participando del funeral de Lázaro. Tal vez ese momento fue difícil. Él llegó 4 días después. Cuando Él llega y se encuentra con todo lo que está viendo, los familiares destrozados, el dolor que había en Marta y en María, todo lo que estaba aconteciendo allí, dice la Biblia, Jesús lloró. Tal vez el versículo más corto y triste de la Biblia. Pero ese verso nos refleja ese sentir. Jesús lloró. ¿Y por qué Jesús lloró? No porque Lázaro hubiese muerto. Al fin y al cabo, Él en su omnisciencia sabía que le resucitaría. ¿Por qué lloraría Jesús? Lloró por ver las consecuencias que trae la muerte sobre quienes quedan. El duelo, el luto, el dolor, las lágrimas, el desconsuelo. Tal vez tú eres uno de ellos hoy. Tal vez tú eres el que estás padeciendo el duelo por un familiar que está padeciendo terribles dolores. Tal vez tú estás teniendo que soportar en silencio porque has tenido que callar tu enfermedad y no sabes cómo decirle a tu familia lo que estás pasando porque no quieres causarles justamente ese dolor. Tal vez eres tú justamente aquel que ha querido manejar esta situación de una manera prudente y sabia, pero estás pasando un duelo que parece incontrolable ya, ¿verdad? Hoy tal vez tu corazón se deshace dentro de sí. Tal vez porque perdiste a un ser querido por causa de una enfermedad. Esa enfermedad que te arrebató a ese padre, a esa mamá, a ese hijo. Esa enfermedad que te arrebató a ese abuelo que era tan importante, esa abuelita que era tan fundamental en tu vida. Ese dolor lo experimentó Marta y María, pero fue el mismo dolor que experimentó Jesús cuando vio el dolor de ellas. Eso no fue lo que Él quiso desde que creó al hombre. Ese no era el anhelo de Dios para la humanidad. No era que soportaran este dolor. Pero este dolor de muerte había sido causado por la fuerza del pecado, lo que el pecado había deteriorado, había acabado, había destruido. Y eso fue lo que hizo llorar al Señor. Jesús lloró, pero lloró para que no llores tú. Lloró para darnos firmemente una esperanza con esta palabra. Porque cuando el cumplimiento de los tiempos permita esta profecía entre nosotros, hay promesas gloriosas ahí. Lo que vio Juan fue ver descender de los cielos la ciudad nueva, la nueva Jerusalén. La vio descender como una esposa ataviada para su marido. ¡Aleluya! Y dice que lo que vio ahí es que el tabernáculo de Dios estaba con los hombres. Es decir, Dios mismo. Él es el tabernáculo de Dios. El anhelo de Dios siempre ha sido vivir entre los hombres.
Por eso ordenó que se construyera un tabernáculo. Por eso luego se hizo un templo. Por eso luego habitó entre nosotros en su primera venida. Pero su deseo y su anhelo no es tener que volverse a ir. El anhelo de Jesús es estar con nosotros por la eternidad. Y se escuchará esa voz: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y saben qué implicará eso? Implicará que ya no habrán más lágrimas, no habrán más motivos para llorar, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Nuestro cuerpo físico que se desgasta, que es víctima de la enfermedad, nunca más será, porque recibiremos de parte de Dios una nueva naturaleza, un cuerpo glorificado, algo especial que Dios ha preparado para nosotros, donde la muerte y la enfermedad ya no tendrán dominio. Y por lo tanto, mis amados hermanos, ya no habrá más razones para llorar. Se calmará todo clamor, todo grito, todo dolor. El Señor lo acabará. Promesa del Señor. Qué bueno es poder tener en el Señor esta firme esperanza. Amén. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si nos apoyamos en estas palabras de esperanza y de fe? Estas promesas que no las hizo el hombre. Estas promesas que no te las garantiza una denominación, no te las garantiza una iglesia, ni te las garantiza un pastor ni un ministro, no te las garantiza un médico, no te las garantiza alguien que pretenda hacerse pasar por tener el elixir de la eterna juventud. Te las garantiza Dios mismo. Y Dios se revela a tu corazón hoy para decirte: toma ánimo con estas palabras. Yo ya vencí a ese gigante. Yo ya vencí a ese gigante de la enfermedad. No habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Él lo prometió. Así que hoy te invito para que en un acto de fe cierres tus ojos y vas a pedirle al Señor en esta hora que permita que tu vida pueda creer a estas palabras, a estas promesas. Ciertísimas promesas el Señor nos ha hecho, y en la cual vamos a ver la gloria de Dios derramarse de una manera sobrenatural. ¿Dios puede sanarme físicamente hoy? La respuesta es sí. Si a Él le place, si Él quiere, Él lo puede hacer. Para el que cree, todo le es posible. ¿No te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios? Solamente estás a la distancia de una oración. ¿Qué tal si te acercas a Dios? Hoy te invito por la fe a hacer algo. ¿Qué tal si colocas tu mano en el lugar afectado? Y si no eres tú, pero estás en representación de algún ser querido, vas a colocar tu mano ahí en ese lugar de ese ser querido, de ese amigo, de ese familiar. Y vas a colocar tu mano allí. Si es el problema en los pulmones, pues coloca tu mano allí, sobre los pulmones, donde quiera que sea. Hoy Dios va a hacer un milagro. Y yo sé, y vas a colocar, yo quiero que puedas habilitar, ¿verdad?, este cajoncito de comentarios, no solamente para peticiones, sino también para testimonios. Veremos la gloria de Dios. Es la palabra la que ha sido predicada. No soy yo quien está prometiéndote nada. Es Dios quien lo hizo por su palabra. Y hoy vamos a dejar delante de Él nuestras cargas, nuestros dolores y nuestras enfermedades. Eterno Dios, nos allegamos a ti hoy en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y nos acercamos a través de la fe que ha sido colocada en nosotros por medio de tu palabra. Porque tu palabra ha llegado a mi vida. Porque tu palabra es la que me convence de justicia, de pecado y de juicio. Señor, es tu palabra la que trae a mi vida, Señor, el conocimiento claro de mi posición, de mi realidad, de quién soy. Y me veo a mí mismo pecador. Me veo a mí mismo necesitado de esa obra salvadora tuya. Me veo a mí mismo, Señor, débil y frágil, como lo pudimos exponer al principio de este sermón. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién no está sometido a estas fragilidades? Señor, al reconocernos frágiles y al reconocernos necesitados de ti, tenemos que entender, Señor, cuáles son los orígenes que han venido a mi vida, Señor, en la enfermedad. Pueden ser orígenes físicos, fisiológicos, pueden ser psicosomáticos, pueden ser espirituales, Señor, pero cualquiera sea la razón de ese origen,
también puedo tener la certeza de que me acompañarás a atravesar el valle de la enfermedad. Con seguridad, Señor, has prometido alistar mi cama, prepararla, cuidarme, sustentarme, proveerme para todo aquello que requiero, Señor. Por eso mi fe descansa en ti, sea que me sanes inmediatamente, o sea que demores un tiempo, o sea que no quisieses hacerlo. Mi fe, mi confianza, mi amor por ti no depende de ello. Depende, Señor, del consuelo y la seguridad y la certeza que tengo de que tú cuidas de mí como buen pastor. Gracias por ello, Señor. También me amparo en tus benditas promesas que me afirman y me hacen creer, Señor, en que al ir a la cruz del Calvario, Señor, y por tus llagas fuimos nosotros curados. Hoy en el nombre de Jesús presentamos ese cuerpo, esa vida, esa enfermedad que ha estado tomando posesión y que ha querido mantenerse en ese cuerpo. Llámese como se llame, llámala por su nombre, Señor. Oh Padre, coloca ahora mismo, Señor, la fe suficiente en este hombre o en esta mujer para creer a esta palabra. Ahora mismo, Señor, que esa palabra pueda ser emitida de sus labios. Reprende toda enfermedad allí en los pulmones, toda enfermedad, Señor, que se encuentra anidada en el organismo. Ahora mismo donde ha sido puesta esa mano, trae sanidad de lo alto y obra un milagro poderoso, portentoso, ahora sobre su vida en el nombre de Cristo. Que ese gigante de la enfermedad hoy sea derrotado y puesto debajo de nuestros pies, por cuanto tú lo haces hoy, Señor. Señor amado, que ahora mismo ese milagro ocurra para sanidad sobre ese cuerpo y sobre esa vida en el nombre de Cristo. Ese familiar que está allí en la clínica, visítale, Señor. Ese amigo, ese conocido allí en el hospital, allí en cuidados intensivos, trae, Señor, tu toque divino y santo, levántale y sánale en el nombre de Cristo. Aquel que está tras las rejas, Señor, en esa prisión, aquel que está en calle, aquel que está pasando una situación particular en su salud, hoy coloca tu mano de poder y sánale en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos aferramos a esas promesas, pero especialmente aquella esperanza que tenemos, aquella fe inquebrantable de saber que un día todo esto que hoy somos dejará de ser, y que esta temporalidad y esta fragilidad dejará de ser, y que un día, Señor, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más clamor. Esas primeras cosas pasaron, porque he aquí, tú estarás entre nosotros toda la eternidad. Aleluya. Nada nos hará falta. Nos afirmamos en la plena convicción de esta palabra y la tomamos en el nombre de Jesús. Gracias por atender a esta reunión, Señor, por atender a esta oración, por atender a la súplica, Señor, que cada uno de mis hermanos y hermanas hace a través de este momento de estar juntos, a través de este tiempo especial. Gracias, Señor, por oírnos, y gracias por tu sanidad divina. Gracias porque escuchamos tu palabra y esta palabra nos sanó. Gracias, Señor, por el perdón de tus pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma esta palabra, mi amado hermano. Recíbela de todo corazón. Que esa fe que ha sido depositada en tu vida por medio de esta palabra obrará en tu corazón grandes milagros. Tiempos de restauración, tiempos nuevos, tiempos de sanidad. Compártenos acerca de tus testimonios. Sabemos que Dios ha hecho milagros hoy de sanidad. Dios ha obrado conforme a su bendita palabra. Mis amados, no olviden compartir este video. Compártanlo, multiplíquelo a través de sus redes sociales, mis amados hermanos. A veces compartimos chistes, compartimos cosas hasta de doble sentido, pero qué pocas veces a veces nos hacemos participantes de compartir la palabra. Dele compartir a esta publicación, mis amados hermanos, y ya mándelo por todas sus redes y permita que muchas personas tengan la oportunidad de acercarse al Señor por medio del mensaje de la palabra de Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el día martes, 8 de la noche en vivo. Vamos a estar compartiendo, leyendo sus peticiones, compartiendo una palabra expositiva y teniendo también tiempo para la oración. Que Dios les bendiga. Que la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre cada uno de nosotros. Mi familia para Dios, tu familia, mi familia. Dios les bendiga.